Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de programación en Java desde cero. En nuestro video anterior estuvimos realizando la primera ejecución de nuestro primer programa desarrollado con el lenguaje Java. En esta ocasión vamos a aprender acerca de las variables en Java. ¿Qué son las variables? ¿Qué es eso de variables? Pues las variables son lo más importante no solo de Java, sino de cualquier lenguaje de programación. Son las entidades que contienen valores o datos, es decir, todos los datos que vamos a usar para trabajar en nuestros programas se deben guardar en una variable. Si vamos a guardar una palabra, si vamos a guardar un número, etcétera, todo va dentro de una variable. Entonces, cuando creamos nuestras variables en nuestros programas, hacemos algo que se llama declaración de variable. ¿Y qué es una declaración? Una declaración es un proceso mediante el cual yo defino el nombre de mi variable y que siempre consta de dos partes: el tipo de dato de la variable y el nombre de la variable. Es decir, cuando yo creo mi variable, primero tengo que decir el tipo de dato que va a tener esa variable, que lo vamos a ver ahora en ejecución con nuestra herramienta. Luego que yo defino entonces mi tipo de dato, pues entonces le doy un nombre a esa variable. Por lo tanto, ya todo esto establece el tipo de variable que estoy creando. Si yo coloco aquí un tipo de dato con un nombre de variable y ese tipo de dato dice que ahí se van a guardar valores enteros, pues ahí ya yo definí una variable de tipo entero. Si aquí yo digo que mi variable va a almacenar caracteres alfanuméricos, pues entonces mi variable va a ser de tipo alfanumérica. Por lo tanto, ese tipo de dato que yo defino para esa variable va a definir los valores que ahí se van a poder guardar y las operaciones que se van a poder realizar con esa variable. Entonces, cuando nosotros vamos a crear nuestras variables, existen reglas que debemos seguir para hacerlo correctamente. Una de ellas es que los nombres de las variables empiezan con una letra minúscula. Otra de las reglas es que debe ser un juego de caracteres comprendido en la codificación Unicode. Es decir, yo no puedo colocar el carácter que yo quiera para nombrar una variable. Una variable yo no puedo nombrarla poniéndole un asterisco en el nombre, o poniéndole un signo de %, o poniéndole una arroba. Esos caracteres no son permitidos para yo crear el nombre de una variable. Igualmente, el nombre de una variable no puede ser el mismo que una palabra clave o reservada del lenguaje. Ya veremos más adelante esto de palabras reservadas y de por qué no debemos usar esos nombres de variables para crear nuestros programas. Igualmente puede ser el nombre de un valor booleano que sea true o false. Otra regla es que no deben tener el mismo nombre que otras variables cuyas declaraciones aparezcan en el mismo ámbito. Si ya yo creé una variable que se llama nombre, no puedo crear otra variable que también se llame nombre dentro de esa misma clase, porque voy a tener un inconveniente. Igualmente, si una variable va a estar compuesta de más de una palabra, nombre dato, pues las palabras se ponen juntas y cada palabra después de la anterior debe empezar con letra mayúscula. Igualmente, las variables pueden comenzar en su nombre con una letra, un subrayado o un signo de dólar, pero los demás caracteres ya deben ser letras o números. Vámonos a nuestra herramienta IntelliJ, que es como mejor se puede entender toda esta reglamentación con ejemplos. Entonces aquí vamos a hacer algo antes de empezar, que es quitar este tema blanco de aquí de mi interfaz, ya que es un poco estresante para la vista tener este enorme fondo blanco aquí. Para cambiar de tema, se van aquí donde dice File, hacen un clic aquí donde dice Settings o Configuración, y aquí donde dice Apariencia y Comportamiento, seleccionan ahí, hacen clic aquí donde dice Apariencia, y aquí vean que el tema que estoy usando es este que se llama IntelliJ. Puedo cambiar a otro, por ejemplo este que dice Darkula, y ahora vean como ya tiene un tono oscuro un poco más amigable a las retinas de los ojos. Aquí entonces yo le voy a dar a OK y ahora sí ya podemos poner manos a la obra. Otra cosa que yo acostumbro a hacer acá es que mi consola siempre me gusta verla que se genere como si fuera una ventana nueva. Entonces aquí en el encabezado de nuestra salida de datos por consola yo le voy a hacer clic derecho y me voy a ir aquí donde dice View Mode o modo de visualización, y aquí me voy a ir donde dice Float, a esta opción de acá. Ahora aquí ya mi consola yo puedo verla como si fuera una ventana que se genera. Si yo cierro acá, voy a ejecutar de nuevo mi programa que creamos en el video anterior. Aquí hago un clic
Y fíjense ahora como ya mi ventana se genera en modo flotante en mi consola. Ya no se genera aquí abajo, sino que la tengo aquí, que puedo moverla a cualquier lugar de mi pantalla. Ya verá más adelante lo útil que es tener la consola así en modo flotante. Entonces aquí yo voy a cerrar mi consola y vamos a continuar. Vamos a generar un nuevo archivo, una nueva clase. Aquí vamos a cerrar nuestra ventana de ejecución anterior. Y recuerden aquí en SRC, que es donde creamos todos los elementos de nuestros programas, le damos clic derecho, New o Nuevo, Java Class. Aquí yo voy a colocar un nombre, variables. Le voy a dar a Enter y aquí se crea entonces mi nueva clase a la que llamé variables. Entonces aquí, al final de las llaves, le vamos a dar a Enter, vamos a escribir main, le damos a Enter para crear nuestra clase principal, ya que sin esta clase main de aquí no vamos a poder ejecutar nuestro programa. Todo lo que vamos a ejecutar, el programa empieza primero leyéndolo dentro de esta clase main que empieza en estas llaves y termina aquí, y verifica que todo lo que coloquemos aquí tenga o no relación con lo que vamos a ir creando en esta parte de nuestra clase. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Vamos a crear una primera variable, la cual va a ser un nombre propio. Lo primero que definimos es el tipo de dato que se va a almacenar en esa variable. ¿Qué hacemos? Vamos a escribir aquí string. Si yo escribo string, fíjense como aquí el IntelliSense, que ya expliqué lo que es la ayuda que nos brinda nuestra herramienta para completar palabras de nuestro código sin que tengamos que escribir todo. Esto que está acá es una clase que se llama string. Esta clase es para definir tipos de datos para texto. Es decir, si una variable va a tener texto, yo la defino con un tipo de dato string. Entonces aquí coloco espacio y ahora voy a colocar nombre y punto y coma. ¿Qué hice aquí? Declaré una variable. Si dejamos el mouse sobre el nombre de mi variable, fíjense como aquí IntelliJ me trae un detalle que dice la variable nombre nunca se ha usado. ¿Por qué? Porque solo la declaramos. Hasta ahora esta variable no hace nada, solo está declarada. Hasta aquí Java solo sabe que hay una variable que se llama nombre, pero no se está usando para nada. Y que si se va a usar, debería tener solamente texto, porque es lo que yo acabo de definir aquí con colocar string nombre. Entonces, luego que creamos una variable con su declaración de esta forma, la podemos dejar así para uso futuro más adelante en nuestro código, o podemos darle un valor tan pronto la creamos. ¿Cómo hacemos eso? Aquí yo quito este punto y coma, espacio, igual, abro dobles comillas, y aquí voy a colocar, por ejemplo, informaticonfig, y aquí voy a colocar punto y coma. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Le pasé un valor a esa variable nombre que dice informaticonfig. Ahora esta variable ya tiene un valor. Y si se fijan aquí, he colocado un punto y coma. ¿Qué significa ese punto y coma en Java? Significa que ya yo terminé mi instrucción. Cuando colocamos ese punto y coma, el sistema entiende que más adelante no debe colocarse absolutamente nada, porque fíjense cómo se pone color rojo, estaría erróneo. Nunca en un código luego del punto y coma se coloca más instrucción. Se puede colocar en la siguiente línea, aquí debajo. Eso sí ya es correcto porque la lectura del código en Java es de arriba hacia abajo, línea por línea. Pero estas llaves le dicen al sistema que dentro de esa instrucción se van a guardar más instrucciones, y este punto y coma le dice al sistema que ya se terminaron de colocar todas las instrucciones, ya sea dentro de llaves o fuera de llaves, donde sea. Es decir, punto y coma indica el final de toda instrucción y es 100% obligatorio para Java. Para otros lenguajes no es obligatorio, para Java sí. Si yo quito este punto y coma de acá, fíjense lo que pasa. Aquí ya tengo una pequeña línea roja que si pongo el mouse ahí, el sistema me dice, mira, se espera aquí un punto y coma. Pero es una sugerencia. Yo podría seguir escribiendo aquí más código si lo necesitara. Y si la sintaxis está correcta, no hay problemas. Pero como el sistema ve que ya yo no estoy escribiendo más nada, pues aquí la sugerencia es, si terminaste, coloca punto y coma, porque es obligatorio. Si yo hago clic derecho e intento ejecutar eso de ahí, pues fíjense como aquí me dice Java, punto y coma esperado, porque no lo coloqué. Así que ya saben, obligatorio en Java colocar punto y coma al final de cada instrucción. Coloco mi punto y coma y ya no hay señalamiento de error en mi código. Entonces aquí declaro mi variable string nombre, que significa que voy a ingresar texto, y aquí igual informaticonfig le estoy pasando un valor a nombre. ¿Cómo yo veo lo que le coloqué dentro a una variable? Pues lo hacemos con una salida de datos por consola. Escribimos SOUT, que ya sabemos lo que significa, salida de datos del sistema,
Y aquí dentro de paréntesis, ¿qué voy a colocar? El nombre de mi variable, que se llama precisamente nombre. Si ahora yo coloco aquí nombre dentro de estos paréntesis, ahora cuando yo corro mi programa con clic derecho, run variables.main, fíjense ahora cómo dice informaticonfig, que es la palabra que yo aquí le coloqué dentro de la variable. Lo que dije aquí fue, dime el valor que tiene la variable nombre, que está aquí. ¿Qué valor fue que le pusimos? Informaticonfig. Y aquí está entonces ese valor. Puedo colocar el mismo saludo que colocamos en el video anterior. Hola a todos. Igualmente, aquí si dejamos la consola arriba y no la cerramos, vemos una flecha que dice Run. Nos ayuda ahí a ejecutar más rápido también. Cuando hacemos un clic ahí, igualmente vuelve y se ejecuta el programa. Y ahora fíjense cómo viene el mensaje. Hola a todos. Entonces, vamos a seguir viendo tipos de datos en las variables. ¿Qué pasa si yo quiero guardar un número en una variable? Pues coloco aquí int espacio, y si ahora yo escribo aquí, por ejemplo, valor igual a 100 y coloco punto y coma, estoy creando una variable de tipo entero. Cuando vean int delante del nombre de una variable, significa que ahí solo se pueden guardar valores enteros. Si yo ahora aquí debajo coloco de nuevo south y dentro de paréntesis, ahora aquí coloco el nombre de mi variable valor, clic derecho y le doy aquí a correr, pues ahora mi programa me dice 100. Ese 100 que ven ahí significa que es el valor que yo estoy preguntando aquí que tiene mi variable. Pero ¿qué pasa si aquí yo en lugar de 100 coloco, por ejemplo, 10.5? Fíjense que aquí incluso antes de querer hacer otra cosa el sistema ya me coloca una línea roja porque me dice no, ese tipo de dato no puede ser de tipo entero. Si dejamos el mouse sobre esa línea de código, vean que el sistema dice tipo de datos requerido entero y el que le estamos dando es un doble. Por lo tanto, el sistema no puede manejar ese tipo de dato para entero, debería ser un doble. Entonces, vamos a colocar aquí 100 otra vez. ¿Cómo hacemos para guardar tipos de datos que sean, por ejemplo, decimales? Pues aquí colocaríamos double. Si escribimos do, vemos una opción ahí que nos da el IntelliSense que dice doble espacio y colocamos aquí, por ejemplo, valor igual 10.5 punto y coma. ¿Por qué el sistema me subraya esta variable en rojo? Si le pongo el mouse encima, dice que la variable valor ya está definida en este ámbito. ¿Qué era lo que les decía? No se pueden tener dos variables con el mismo nombre dentro de una misma clase, dentro de un mismo ámbito o método. ¿Qué hacemos? Pues aquí podemos ponerle un 2 o podemos ponerle un underscore 2, así estaría bien, o podemos ponerle al frente de la variable, al principio del nombre, un underscore así, o le podemos poner signo de $valor. Cualquiera de esas opciones es permitida. Si yo coloco también una V mayúscula, puede funcionar, el sistema no me la rechaza, pero ¿qué pasa si yo intento poner aquí, por ejemplo, un asterisco y el nombre de mi variable? Tengo un error ahí porque no puedo poner ese signo para nombre de variable. Igual si yo quisiera poner un signo de más, estaría erróneo también. Solo podría poner signo de $. Y el nombre de la nueva variable. ¿Qué yo voy a poner entonces? Valor 2. Y ahora aquí de nuevo hago un south, enter, y ahora coloco valor 2. Aquí está la opción que me trae el IntelliSense. Y ahora aquí yo ejecuto de nuevo mi programa en mi consola. Y ahora vean cómo me trae aquí 10.5, que es el valor correcto para el tipo de dato que estoy definiendo para esa variable. Veamos otro tipo de dato en Java, que es el tipo de dato char. Cuando yo escribo char y coloco aquí, por ejemplo, letra 1, estoy creando una variable que se llama letra 1. Pero al colocar char aquí, si yo coloco aquí igual, entre comillas dobles, coloco, por ejemplo, buenos días, y aquí coloco punto y coma. ¿Qué pasa aquí? Yo estoy colocando un texto para definir una variable de tipo char. Y aquí me dice tipo de datos requerido char, yo estoy colocando un string. ¿Para qué serviría entonces este tipo de dato char? Que suena como a carácter. Pues precisamente para eso. Yo quito todo este texto y aquí dejo solamente una letra B, pero en este caso quito estas comillas dobles y ahora coloco comillas simples. Digamos que voy a colocar la letra B. Ahora sí me permite asignar ese único carácter. Y podría ser también un número, por ejemplo, que yo coloque aquí un número 8. Puede ser, si yo hago clic derecho y ejecuto, aquí me faltó colocar acá el south, claro está, lo estaba olvidando. Y ahora escribo aquí letra 1
ejecuto de nuevo aquí. Fíjense cómo está aquí ahora ese número 8. Lo mismo que si coloco la letra B anterior, ejecuto aquí de nuevo y ahí está. Pero recuerden, es solo un carácter. Si yo aquí ahora coloco, por ejemplo, una letra A que diga va, ya ahí me da un error. Fíjense, la línea roja no me deja colocar más de un carácter. Solo uno así y entre comillas simples. Esa es la utilidad del tipo de dato char. Vamos a ver otro tipo de dato en Java, que es el tipo de dato boolean. Si aquí escribimos bool, elegimos esta primera opción de acá que nos da la herramienta, que es boolean espacio. Y a esta variable yo le voy a llamar, por ejemplo, es estudiante igual. ¿Qué valores puedo colocar aquí para inicializar una variable de tipo de datos boolean? Solo dos valores. O coloco true, aquí está la opción, punto y coma. Cuando aquí coloco ahora un south, system.out.print, coloco el nombre de mi variable, es estudiante, aquí está. Si le doy a correr mi programa, veo aquí que el sistema me dice ahora true, porque es el valor que yo le coloqué a mi variable. Y si pregunto qué valor tiene la variable es estudiante, pues el valor que le di aquí, true. Y aquí está. Ahora voy a colocar false. Escribimos fal para elegir esta opción que dice false. Y ahora corremos de nuevo nuestro programa. Y ahora va a decir false, que fue el valor que le pasamos a la variable aquí. Cualquier otra cosa que intentemos pasarle ahí, un valor entero, ahí está el error. Si yo intento colocar aquí un string, igualmente va a dar error. Solo dos valores se pueden colocar para el tipo de variable boolean, que es true y false, justo como lo vemos ahí. Entonces eso va a ser todo por el momento en esta introducción a las variables en Java. Ya sabemos cómo crear variables, a lo que se le llama declarar la variable y asignarle valores a las variables, lo que se conoce como inicializar variables. Más adelante continuamos con los temas de nuestro curso. Hasta la próxima.